Buenas tardes, regresamos en vivo al barrio de Retiro, a los tribunales, porque comenzó la lectura de la sentencia a la causa denominada Automotores Orletti. Vamos a escuchar en vivo lo que está sucediendo en el interior de la audiencia. Y homicidio calificado del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de esta ciudad, integrado por los señores jueces, doctor Jorge H. Guetas, Oscar Ricardo Amirante y Adrián Federico Grunberg, y como juez sustituto la doctora Ana Dieta de Herrero. En presencia de los señores secretarios, doctora Cintia Sichetti y los doctores Ignacio Labadén y Mariano Capurro. Seguida contra Raúl Antonio Guglielminetti, argentino, nacido el 2 de noviembre de 1941 en la capital federal, hijo de Amleto Ferruco, fallecido, y de María Angélica Beleni, también fallecida. Casado, titular del Documento Nacional de Identidad número 4.392.690, comerciante, con domicilio anterior a su detención en Quinta La Mapuche, cuartel 8, Mercedes, provincia de Buenos Aires, con legajo de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia número 767.723, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, asistido por la señora Defensora Pública Oficial, doctora Pamela Vicerier, y el señor Defensor Público Oficial ad hoc, doctor Sergio R. Steisel. Honorio Carlos Martínez Ruiz, argentino, nacido el 15 de julio de 1948 en la capital federal, hijo de Honorio Carlos, fallecido, y de María Luisa Morcelli, también fallecida. Viudo, titular de la sede de identidad número 5.936.668, empresario textil, con domicilio anterior a su detención en la calle Las Heras, 3231, piso octavo, departamento D de esta ciudad, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, asistido por la señora Defensora Pública Oficial, doctora Pamela Vicerier, y el señor Defensor Público Oficial ad hoc, doctor Sergio Steisel. Eduardo Alfredo Rufo, argentino, nacido el 14 de febrero de 1946 en la capital federal, hijo de Alfredo Domingo, fallecido, y de Yolanda Calarota, también fallecida. Divorciado, titular del DNI número 4.541.399. Desocupado, ex agente de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Estado, con domicilio anterior a su detención en Ciudad de La Paz, 1519, segundo piso B de esta ciudad, con legajo de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia número 1.695.227, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, asistido por la señora Defensora Pública Oficial, doctora Pamela Vicerier, y el señor Defensor Público Oficial ad hoc, doctor Sergio Steisel. Y Eduardo Rodolfo Cabanillas, argentino, nacido el 9 de abril de 1942 en la capital federal, hijo de Héctor Eduardo, fallecido, y de Nelly Gorlero Pizarro, fallecida. Casado, titular del DNI número 4.391.790, militar retirado, con domicilio anterior a su detención en Avenida San Martín 1254 de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, actualmente alojado en el Instituto Penal Federal Campo de Mayo, unidad número 34 del Servicio Penitenciario Federal, asistido por la señora Defensora Pública Oficial, doctora Pamela Vicerier, y el señor Defensor Público Oficial ad hoc, doctor Nicolás Miguel Pló, actuando como representante del Ministerio Público Fiscal, el señor Fiscal General doctor Guillermo Enrique Friele, juntamente con la doctora Mercedes Soiza Reilly, quien actúa como fiscal ad hoc, conforme a la resolución del Ministerio Público número 40/10 de la Procuración General de la Nación, y en representación de las partes querellantes los doctores Rodolfo N. Jansón, Luz Palma Saldúa, Leonel Curuchague, Carolina Barsky, Alejandro Luis Rúa, Lucía Inés Gómez Fernández, Pablo Enrique Barbuto y Gonzalo Romero. De conformidad con lo previsto por los artículos 398 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal resuelve. Primero, no hacer lugar al planteo de apartamiento de las querellas institucionales y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación introducido por la Defensa Pública Oficial. Segundo, rechazar los planteos de inconstitucionalidad de la Ley
26.550 y del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 1020 del 2006, realizados por la Defensa Pública Oficial. Tercero, no hacer lugar al planteo de nulidad de las acusaciones de la totalidad de las partes querellantes que fuera articulado por la Defensa Pública Oficial. Cuarto, no hacer lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción introducido por la Defensa Pública Oficial. Quinto, no hacer lugar a los planteos de cosa juzgada y de nulidad del auto de fojas 8035, 8048, de la causa número 14.216 del 2003, del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 3, Secretaría número 6 de esta ciudad, deducido por la Defensa Pública Oficial de los imputados Eduardo Alfredo Rufo y Raúl Antonio Guglielminetti. Sexto, no hacer lugar al planteo de nulidad del peritaje caligráfico obrante a fojas 1154, 55 de los autos principales, introducido por la Defensa Pública Oficial, artículos 166, 167, inciso tercero, 258, siguientes y concordantes, y 263, inciso segundo, del Código Procesal Penal de la Nación, todos ellos a contrario sensu. Séptimo, rechazar el planteo de nulidad de los reconocimientos fotográficos e impropios que fuera articulado por la Defensa Pública Oficial. Octavo, no hacer lugar por improcedente a la solicitud formulada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación vinculada con la eventual exoneración post-mortem del imputado Rubén Víctor Bisuara. Noveno, rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las penas de prisión y reclusión perpetua deducido por la Defensa Pública Oficial del imputado Eduardo Rodolfo Cabanillas. Décimo, condenar a Eduardo Rodolfo Cabanillas de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de homicidio calificado por su comisión con alevosía, reiterado en 5 oportunidades que concurre materialmente y como autor mediato con los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, agravada por mediar violencia o amenazas, reiterado en 29 oportunidades, de las cuales 4 se encuentran agravadas por su duración de más de un mes en concurso real con el delito de imposición de tormentos, reiterados en 29 oportunidades, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 45, 55, 80, inciso segundo, 144 bis, inciso primero y último párrafo. Texto según Ley 14.616, en función del 142, incisos primero y quinto. Texto según Ley 20.642 y 144 ter, primer párrafo, texto según Ley 14.616. Todos ellos del Código Penal de la Nación, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 11. Condenar a Eduardo Alfredo Rufo de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, agravada por mediar violencia o amenazas, reiterado en 65 oportunidades, de las cuales 7 se encuentran agravadas por su duración de más de un mes, que concurren en forma real con el delito de imposición de tormentos reiterados en 60 oportunidades, a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 144 bis, inciso primero y último párrafo. Texto según Ley 14.616. En función del artículo 142, incisos primero y quinto. Texto según Ley 20.642. Y 144 ter, primer párrafo. Texto según Ley 14.616. Todos ellos del Código Penal de la Nación.
530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 12. Absolver a Eduardo Alfredo Rufo de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento en relación con el delito de imposición de tormentos, artículo 144 terp, primer párrafo, texto según ley 14.616 del Código Penal de la Nación, respecto de los casos de Washington Francisco Pérez Rossini, caso número 3, Jorge Washington Pérez, caso número 4, Marta Raquel Bianchi, caso número 14, Adalberto Luis Brandoni, caso número 15, y María del Carmen Otonelo, caso número 16, por los que me diera acusación. 13. Condenar a Honorio Carlos Martínez Ruiz de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento por considerarlo partícipe necesario, penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, agravada por mediar violencia o amenazas, reiterado en 65 oportunidades, de las cuales 7 se encuentran agravadas por su duración de más de un mes, que concurren en forma real con el delito de imposición de tormentos reiterados en 60 oportunidades, a la pena de 25 años de prisión, accesorias legales y costas. Artículos 2, 12, 29 inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 144 bis, inciso primero y último párrafo. Texto según ley 14.616, en función del 142, incisos primero y quinto. Texto según ley 20.642 y 144 ter, primer párrafo. Texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 14. Absolver a Honorio Carlos Martínez Ruiz de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento en relación con el delito de imposición de tormentos. Artículo 144 ter, primer párrafo. Texto según ley 14.616 del Código Penal de la Nación, respecto de los casos de Washington Francisco Pérez Rossini, caso número 3, Jorge Washington Pérez, caso número 4, Marta Raquel Bianchi, caso número 14, Adalberto Luis Brandoni, caso número 15, y María del Carmen Otonelo, caso número 16, por los que mediara acusación. 15. Condenar a Raúl Antonio Guglielminetti de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, agravada por mediar violencia o amenazas, reiterado en 25 oportunidades, de las cuales 2 se encuentran agravadas por su duración de más de un mes, que concurren en forma real con el delito de imposición de tormentos reiterados en 21 oportunidades, a la pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 144 bis, inciso primero y último párrafo, texto según ley 14.616, en función del 142, incisos primero y quinto. Texto según ley 20.642 y 144 ter, primer párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 16. Absolver a Raúl Antonio Guglielminetti de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento en relación con el delito de imposición de tormentos, artículo 144 ter, primer párrafo, texto según ley 14.616 del Código Penal de la Nación, respecto de los casos de Washington Francisco Pérez Rossini, caso número 3, Marta Raquel Bianchi, caso número 14, Adalberto Luis Brandoni, caso número 15, y María del Carmen Otonelo, caso número 16, por los que mediara acusación. 17. Tener presente las reservas de recurrir ante la instancia casatoria y del caso federal formuladas por la defensa pública oficial de todos los imputados. 18. Hacer lugar a la extracción de testimonios conforme fuera solicitado por la doctora Luz Palma Saldúa y el señor fiscal general, doctor Guillermo Enrique Friele, y en consecuencia remitir copias
de las partes pertinentes de estos obrados al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 3, Secretaría número 6 de esta ciudad, a los fines de su investigación. 19ª. Oportunamente practíquese por Secretaría el cómputo de las penas impuestas. Artículos 24 del Código Penal de la Nación y 493 del Código Procesal Penal de la Nación. 20º. Firme que sea la presente, procédase a la devolución de los expedientes originales que fueran remitidos a este tribunal por distintas sedes jurisdiccionales y administrativas mediante oficios de estilo. 21º. Comunicar la presente mediante oficios de estilo a la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Casación Penal y al señor Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Artículos 1 y 9 de la Ley 24.390. 22º. Firme que sea la presente, remítase copia certificada al organismo correspondiente en función de lo previsto por los artículos 20, incisos 6 y 80 de la Ley 19.101. 23º. Convocar a las partes a la audiencia del día 31 de mayo del corriente año a las 18 horas a fin de proceder a dar lectura de los fundamentos de la presente sentencia. Artículo 400, párrafo 3º del Código Procesal Penal de la Nación. Regístrese, hágase saber, comuníquese y oportunamente archívese. Firmado Adrián Federico Grunberg, Oscar Ricardo Amirante, Jorge H. Guetas, en disidencia con el punto 10º de las sentencias contra los 4 imputados en la causa Automotores Orletti. Vamos a recordar, las penas van desde prisión perpetua e inhabilitación y sentencias también de 25 años e inhabilitación. Esto es para Raúl Guglielminetti, Eduardo Rufo y también Horacio Martínez Ruiz. En el caso del general retirado Eduardo Rodolfo Cabanilla, prisión perpetua e inhabilitación. Vamos a hablar con Tati Almeida. Bueno, ¿satisfecha con esta sentencia? Bueno, es un día más de gloria, histórico que estamos viviendo, que las madres no pensábamos poder vivir para compartir esto que es una mezcla de alegría, de triunfo, esta justicia legal, jamás justicia por mano propia. Muy bien, esta era la opinión entonces de Tati Almeida. Recordamos los imputados en la causa Automotores Orletti, los 4 fueron sentenciados con penas que van desde la prisión perpetua hasta los 25 años e inhabilitación. Se han juzgado aquí 65 casos donde se había secuestrado, torturado y asesinado personas, no solamente argentinos, sino también uruguayos y chilenos. Esto es el resultado de la investigación a la cual se abocó este tribunal a partir del 3 de junio de 2010, cuando comenzó este juicio en Automotores Orletti, el juicio de este local que tenía lugar en la calle Venancio Flores al 3519 del barrio porteño de Floresta. Allí se llevó adelante lo que tenía que ver con un centro de operaciones, que fue el centro de operaciones del denominado Plan Cóndor, un plan sistemático de desaparición y tortura de personas no solamente ordenadas por la dictadura argentina, sino también por otras dictaduras latinoamericanas, entre ellos la brasilera, la paraguaya, chilena y la argentina, y todos ellos funcionaban como un centro de enlace justamente en este centro de operaciones denominado Automotores Orletti. Vamos a reiterar entonces que para el general Eduardo Rodolfo Cabanillas se lo encontró culpable, partícipe necesario en el homicidio de por lo menos 5 personas y también en lo que tiene que ver con la imposición de tormentos para alrededor de 60 casos. Para él la sentencia fue de prisión perpetua.
para Horacio Martínez Ruiz, alias Pájaro. La pena de 25 años de reclusión. Se lo encontró partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad y la imposición de tormentos. Eduardo Rufo, alias Zapato, también fue encontrado culpable y se le impuso la condena de 25 años. Y para Raúl Gugliel Minetti, alias Mayor Gustavino, también se lo encontró coautor responsable de la privación ilegítima de la libertad, y para él la pena fue de 20 años. Giselle de Hijos, bueno, ¿cómo están viendo, cómo además de esta exteriorización, digo, estas sentencias? La verdad que muy contentos. Esto es un juicio que pudo llegar a su fin. Lamentamos que uno de los represores haya muerto durante el debate y que haya sido apartado uno de ellos, Villa Mondegui, porque la justicia tardó mucho tiempo, pero llegó, los juzgó, los condenó con todas sus garantías, y hoy estamos escuchando otro juicio histórico, otra sentencia histórica, y esperamos que sean muchas más. Esto tiene además como aditamento el haber sido el centro de operaciones de Plan Cóndor, que persiguió, torturó y mató a dirigentes políticos de otras nacionalidades. Sí, este centro clandestino tuvo esa particularidad. Hubo detenidos desaparecidos de Brasil, Paraguay, Chile, Cuba incluso. Y también otro punto importante es que hubo detenidas desaparecidas embarazadas, cuyos hijos todavía no se encontraron y continúan apropiados. Así que esperamos que haya un aporte a la verdad, que rompan los pactos de silencio y podamos tener una verdad, memoria y justicia plena. Gracias, a ustedes. Muy bien, Giselle de Hijos entonces. Y recordamos que también entre las víctimas se encuentran dos cubanos, dos personas de nacionalidad cubana que también formaron parte de este juicio de Automotores Orletti. Bueno, este es entonces el panorama aquí en los tribunales de Comodoro Pi. Reiteramos las sentencias en el juicio Automotores Orletti. Bien, Juan Carlos, atentos a tu trabajo, por supuesto, como decíamos, en los tribunales de Comodoro Pi. Vamos a sumarnos ahora y ver lo que está sucediendo en Uruguay. Durante toda la transmisión que hemos compartido a lo largo y a lo ancho del país, también la hemos compartido con la televisión pública uruguaya, con Canal 5 de Montevideo, que ha tomado la transmisión de la televisión pública argentina, de nosotros, por supuesto, de Canal 7, los organismos de derechos humanos uruguayos, también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha vivido desde la Embajada Argentina en Montevideo cada una de las instancias, y ahí estamos compartiendo las imágenes de lo que está sucediendo en Uruguay, en nuestra edición central a partir de las 20 horas. Con nuestro compañero Pablo Viña vamos a estar repasando cada uno de los detalles, cómo se ha vivido desde el Uruguay este juicio y esta condena, una vez más, histórica por parte de la justicia argentina. Desde el Uruguay, claro está, lo decía nuestro compañero Juan Carlos Bartolota, el Plan Cóndor tuvo que ver con Automotores Orletti, y es por eso que vamos a compartir también desde el Uruguay cómo vivieron ellos este momento. En cualquier momento nos reencontramos. Muchas gracias.